Bueno, vamos a la columna de Horacio Rafart. Muy buenas noches, mi querido amigo. Hola, Carloncho. Bueno, la columna de hoy se denomina La Red. Durante todos estos días hemos visto como noticias sueltas de diferentes sucesos que han acaecido en nuestra querida Latinoamérica. Uno de ellos, que quizás nos pertenece y nos duele mucho, es ver con asco, con dolor, con vergüenza, cómo el gobierno argentino del expresidente Mauricio Macri apoyó no solo políticamente al gobierno golpista de Áñez en Bolivia, donde fue derrocado Evo Morales, sino también se ha descubierto que el gobierno, o sea, que el gobierno argentino de esa época apoyó con armas que fueron sacadas del país como si fuesen de contrabando, en el que están siendo investigados la mayoría de los funcionarios, los cuales están mirando para otro lado, donde tratan de lavarse las manos, de esquivar la responsabilidad. Pero el problema es tan grande que no solo las investigaciones las realizan aquí, sino también en Bolivia para buscar muchas más pruebas y tratar de aclarar esta situación, la verdad, vergonzosa ante un pueblo hermano tan querido como es el boliviano. ¿Cómo puede ser que un gobierno democrático atente contra la democracia de un país vecino? Puede no gustarte su política, pero de ahí a que estemos enviando armas y personal de gendarmería, donde se realizaron masacres, donde murieron muchos hermanos bolivianos durante esos días, donde toda Latinoamérica estaba con el ojo sobre Bolivia. Estos sucesos no son aislados. Yo no creo que a Macri le dé su cerebro como para tratar de dibujar estrategias, sino de que es una señal de cómo funcionaba como un perfecto delfín de la política de la Casa Blanca, también como lo es y como lo han sido los gobiernos de Colombia. Son diferentes sucesos en este bloque que se denomina La Red. Esto de Argentina queremos que, bueno, ya lo vamos a desarrollar con mucho más tiempo. Es un debate que está teniendo el país en radios, en periódicos, en televisión, en reuniones políticas. Entonces va a haber bastante material. Pero apuntaba a este tema de la Argentina para traer a esta palestra otras cosas gravísimas que han sucedido y que tienen relación en esta red. Ayer escuchaba al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciando la cantidad de operaciones que han desarticulado y detectado por parte de paramilitares colombianos, que no son solo paramilitares, sino que son militares, algunos en retiro y otros en actividad, que fueron descubiertos allá en Venezuela, preparando un atentado contra el presidente y contra toda la cúpula del gobierno. Esta no es la primera vez que sucede. Ya hace un tiempo atrás hemos visto las imágenes en un acto también como un explosivo manejado por un dron explotaba casi sobre el escenario donde estaban todas estas personalidades. Bueno, esto continuó siempre, porque son operaciones de inteligencia que están siendo marcadas y organizadas por Estados Unidos, utilizando a Colombia, su principal país amigo, y sobre todo la política que viene desarrollando Colombia con respecto a Venezuela, con respecto a cualquier país donde ellos tengan relación y tengan relación fuerte Estados Unidos. Ellos están siempre ahí primeritos, trabajando a la par.
digamos, vendría a ser la mano de obra sucia que está utilizando la política de Estados Unidos con respecto a diferentes países. Colombia, que atravesó una guerra civil durante 60 años, es un país que está muy armado, tiene una fuerza muy entrenada, fuerzas entrenadas por Estados Unidos. Colombia es uno de los países que más bases norteamericanas tiene en la región, con la excusa de terminar con la droga. Así que hace muchos años que están las bases militares ahí operando, pero el consumo, la producción y la exportación de este producto sigue como si nada hubiese pasado. Vuelvo a lo que decía Nicolás Maduro. Fueron detectados en una ciudad 20 paramilitares que habían entrado hace 3 meses al país, estaban entrenando para llevar a cabo estos atentados. Hubo enfrentamientos en las detenciones y fueron abatidos aproximadamente 10. Ya digo, repito, lo importante y lo grave es que hay muchos militares que están en actividad. Como paso de Venezuela, otro suceso muy grave. Hace unos pocos días fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, de unos 53 años, que tenía que dejar el poder el año que viene, estaban previstas elecciones para este año. Fue asesinado en su residencia. Un grupo comando entra pasada la medianoche, violando todas las normas de seguridad, violando los anillos de seguridad que tenía el presidente. Eso también es para investigarse porque es una noticia reciente y recién están saliendo a la luz muchas cosas. ¿Cómo es que fue violada esos círculos de seguridad? Si hubo una relación entre los grupos paramilitares que vinieron a asesinar al presidente o qué es lo que sucedió. El resultado fue acribillado y fue herida gravemente su esposa. Su esposa fue evacuada rápidamente a un hospital de Miami y solo quedó el cadáver del joven presidente Jovenel Moïse. ¿Qué es lo que sucedía en Haití? ¿Qué es lo que sucedía en Haití que nosotros solamente la tenemos en los medios de prensa cuando hay desgracias? Haití la recordamos mucho por su terremoto en el 2010, por las tormentas, los huracanes que la han devastado. Un país muy pobre, pero sin embargo fue el primer país de América que se independizó. Y además de eso, Haití esconde en su pasado haber sido el primer y único país en el mundo donde hubo una revolución de esclavos exitosa. Entre 1790 y 1804, donde justamente se le negaba la propiedad de la tierra a los extranjeros, bajo argumentos de soberanía y dignidad nacional. Fue un obstáculo que fue eliminado en 1915, luego de la primera intervención armada de Estados Unidos en ese país. Apenas sucede el asesinato, el cuerpo tenía más de 12 disparos. Eso conmocionó a el barrio donde estaba la residencia del expresidente y empiezan a organizarse en grupos para tratar de capturar, porque ellos habían visto estos comandos todos vestidos de negro, con capuchas, armados hasta los dientes, y comenzó una persecución. Muchos de estos grupos atraparon a varios y comenzaron las redadas. Después comenzó a intervenir la policía y hasta ahora fueron detenidos más de 20 miembros de este grupo comando. Aparentemente son más de 30. La mayoría, todos militares, algunos retirados, otros en actividad del ejército de Colombia y 2 estadounidenses que colaboraban con todo este comando. A partir de ahí comienza a tirarse el hilo y el primero que salta es el Iván Duque, el presidente de Colombia, como
horrorizados, como bueno, son retirados, no sabemos lo que pueden hacer cuando se van del ejército, no sabemos nada de esto, pero vamos a investigar y es más, ya estamos yendo para Haití para colaborar con las investigaciones. Apenas pasó esto, grupo del gobierno de Colombia se instaló en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Asimismo, gente de la DEA y del FBI de Estados Unidos. ¿Por qué tanto interés en controlar una investigación en la que aparentemente están involucrados ambos gobiernos? Estados Unidos utilizando a Colombia con la excusa de la droga, con la excusa del terrorismo, para colocar en su territorio, ya hace muchos años, bases norteamericanas, armamento y entrenamiento a todo el personal del ejército, sobre todo a las tropas de élite. Son muy conocidos en todo el mundo estas tropas colombianas, que en sí son mercenarios, son excelentes sueldos, cosa que no lo da el ejército de Colombia. Son reclutados por Estados Unidos o por empresas de Estados Unidos, los entrenan y después los utilizan en diferentes operaciones, sean acá en Latinoamérica, incluso han organizado algunos de estos comandos en la lucha contra ISIS, o han estado en Kuwait, en Emiratos Árabes, en África, o en cualquier lugar donde se requieran los servicios, sobre todo cuando están orientados políticamente hacia los gustos de la Casa Blanca. Fueron detectados estos grupos y comienza la investigación. Todos ellos tenían puestas botas que son del ejército de Colombia. Ninguno quiso hablar todavía. Yo no sé si cuando estén los norteamericanos interrogándolos o los colombianos vamos a tener más cosas, mucho más claras ciertas cosas, pero todavía no lo sabemos a eso. Lo que sí sabemos es que estos soldados del ejército de Colombia han violado el territorio para realizar estas operaciones en este magnicidio. Estos apenas ingresaron a territorio de Haití hace aproximadamente 2 meses, tenían todo planificado y tenían el apoyo de un montón de personalidades, tanto empresarias como políticas de la oposición en Haití. Estaban alojados en lugares hermosos. Entraron todos primero por República Dominicana, han hecho 7 viajes, aproximadamente de 4 personas cada uno, y han entrado vía Panamá a República Dominicana y después han atravesado la frontera hacia Haití. Se han instalado en ese barrio, un barrio bastante acomodadito, donde estaba la residencia del presidente, y fueron alojados en mansiones con todos los lujos de empresarios haitianos. Después empezamos a ligar qué relación entre estos empresarios y el interés de dar muerte al presidente. Muchos de ellos querían ser presidente y muchos de ellos, empresarios, se veían afectados por un montón de medidas políticas y económicas que estaba realizando este joven presidente. Una de las principales era con empresas de electricidad. Haití casi no tiene instalación eléctrica. Son muy pocos en este país tan pobre que tienen ese beneficio de poder prender una luz o poder enchufar cualquier artefacto de la vida diaria. Estas empresas se habían comprometido ya hace muchísimos años con mantener toda una instalación eléctrica en el país. Se pagó varias veces y no se hizo. Las empresas eléctricas cobraron y no hicieron todas las inversiones para que todo el pueblo de Haití tenga luz. Esta era una lucha que había comenzado hace unos meses entre el presidente y estas empresas. Afectaba muchísimos intereses, muchas empresas también ligadas a intereses extranjeros.
También mantenía una lucha muy grande antes de las elecciones que estaban previstas con los opositores y con el Poder Judicial. Un Poder Judicial que me hace acordar mucho al nuestro, tratando de poner resoluciones que afecten el normal desarrollo político, de medidas políticas de un Poder Ejecutivo. Tratar, como acá, de judicializar un montón de medidas. El presidente asesinado era un empresario bananero, sin mucha experiencia en el ámbito político. Quizás era también denominado como si fuese un outsider de la política, al cual muchos lo tenían entre ojo y ojo porque había comenzado a tocar ciertos intereses. Pero el tema es, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el interés de Estados Unidos, ¿no es cierto?, en estas regiones? Hay un montón de temas, ejemplo, los estratégicos, ejemplo, ¿por qué hay tanta preocupación? Primero, lo geoestratégico. Haití está en el corazón del Caribe, a unos pocos kilómetros de Estados Unidos. Es una zona, obvio, hipercustodiada por Washington, no solo por ser una de las más vulnerables para su seguridad, sino que es un punto geográfico clave para el comercio, sea legal o ilegal, eso ya lo sabemos. El Caribe concentra no solo varias guaridas fiscales, sino que por su importancia, acá se centralizan bases militares de Francia, Reino Unido, Países Bajos y también Estados Unidos. Bueno, y las razones económicas. Haití es rica en recursos naturales y biodiversidad. A ver, Estados Unidos y sus socios menores como Canadá, Alemania, Francia y otras naciones europeas tienen enormes intereses económicos, parques industriales, exportaciones, la minería, emprendimientos turísticos, y se ha realizado también acaparamiento de tierras por un montón de empresarios. Cuando fue el terremoto, hace aproximadamente unos 10 años, 12 años, todos fueron a colaborar a Haití, y muchas empresas. Pero después, ejemplo, Coca-Cola se quedó con el 50% de tierras agrícolas. Y bueno, y después todos esos intereses eran firmemente custodiados por Estados Unidos. Eso sin contar, bueno, algunas iniciativas económicas también que tienen con otros puntos del Caribe, como por ejemplo el tráfico de estupefacientes. Bueno, y esas guaridas, la importancia de esas guaridas fiscales donde, bueno, el dinero entra sucio y sale limpito. Pero volvamos por sobre todo a la red que permitió que se realice estas operaciones como cualquier otras operaciones. El grupo detenido tenía fusiles, uniformes, chalecos antibalas, granadas, equipos de comunicación, todos equipos satelitales que no se pueden violar así nomás con cualquier programita informático. Digamos, tuvo una tecnología puesta al servicio de una operación. Quizás el grupo estaba muy seguro de que iba a salir todo muy bien, entonces dejaron muchísimas huellas, quizás acostumbrado a la impunidad o a lo que le garantizó los colaboradores haitianos para perpetrar el atentado. Obvio, el gobierno colombiano se lava las manos, dice no podemos nosotros saber qué es lo que hace un militar cuando se va del ejército. Colombia lo sabe muy bien. Colombia mantuvo 60 años de guerra civil y estuvo entrenando a todos sus militares con el asesoramiento de Estados Unidos en estas bases o en Estados Unidos, y fueron utilizados para diferentes operaciones en diferentes lugares del mundo. Entonces, Colombia, ahora al ser detectado, en las investigaciones se trató de rastrear cómo fue todo el armado del grupo. Fueron contratados por una empresa
con sede en Florida, en Estados Unidos, una empresa de seguridad que reclutó a estos paramilitares colombianos. Pero esta empresa, los dueños son dos socios, un colombiano y un venezolano. El colombiano es un gran amigo del presidente de Colombia, Iván Duque, y el otro socio es un gran amigo de Juan Guaidó, el opositor, entre comillas, venezolano al gobierno de Nicolás Maduro. Estos fueron contratados por esta empresa y luego enviados a Centroamérica a tratar de distraer como si fuesen turistas, y después los agruparon y llevaron adelante la operación. Operación, como decía, fue preparada con 3 meses de anticipación. Dicen que entre el gobierno colombiano muchos soldados, o sea, oficiales, comentaban a ver si entre ellos si le había gustado o no la convocatoria para realizar esa operación. Claro, ahora que nadie se quiere hacer cargo, como acá en la Argentina, nadie se quiere hacer cargo de quién puso la firma o quién dio la orden de trasladar armas para participar de un golpe de Estado contra un gobierno democráticamente elegido. Tampoco en Colombia se quieren hacer cargo de todo esto. Entonces ellos van a investigar allá junto con Estados Unidos. Es una locura, ¿no? Es una locura lo que sucede y las cosas que pueden llegar a suceder. Hace poquito también comentábamos en las columnas latinoamericanas de Desafinados el atentado que hubo contra Iván Duque. Iván Duque también es un delfín de Estados Unidos, pero el que tiene el poder en Colombia es Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, que está alineado directamente a la política de exterminio hacia grupos opositores o a todo que atente contra los intereses económicos empresariales de Colombia. Ayer salió una noticia con respecto a la detención de uno de los posibles autores intelectuales. Se trata de un médico residente en Estados Unidos, haitiano. Su nombre es Emmanuel Sanon, tiene 63 años y llegó al país el mes pasado, en junio, acompañado por varios colombianos encargados por velar por su seguridad. Ingresó en un avión privado con toda esta gente. A ver, después de los interrogatorios, cuando capturan al grupo comando que asesinó al presidente, registraron rápidamente sus teléfonos y varios lo habían llamado a este Sanon, porque ya estaban en problemas y las cosas no habían salido como ellos se los imaginaban. Durante el allanamiento en la casa de este señor Sanon, la policía encontró gorras de la DEA, cajas de municiones, placas de República Dominicana, todas las cosas necesarias para cometer este atentado. Entonces, como nosotros nos empezamos a preguntar, ¿Estados Unidos no sabía que Macri iba a operar con armas para apoyar el golpe en Bolivia? No lo sabía. Estados Unidos no sabe que hay comandos de mercenarios en Venezuela pagados por estadounidenses y colombianos y opositores venezolanos para cometer otro magnicidio. ¿Acaso Estados Unidos puede desconocer estas operaciones previas que dentro del ejército colombiano eran Vox Populi? Solamente faltaba poner la fecha y Estados Unidos no lo sabía. En todos estos temas que hemos conversado, está Estados Unidos utilizando cada uno de estos hilos, sea Argentina, Venezuela, Bolivia o cualquier otro, Colombia, está utilizando y está tejiendo una red para nuevamente tratar de dominar a ciertos gobiernos que no les son afín, opositores políticos
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, antes de ser asesinado, fue brutalmente torturado. Y eso está demostrado en las placas radiográficas que se le realizaron al cuerpo. Fracturas en los brazos, fracturas en las piernas y fracturas en el cráneo. Antes de ser asesinado, acribillado. Entonces, ahí hay como algo oscuro que todavía hay que descubrir. ¿Por qué se lo torturó? Este comando, ¿qué buscaba? ¿Qué información buscaba? Una de las versiones dicen que eran las 12 de la noche, cerca de la 1, entre las 12 y la 1, y el expresidente estaba vestido con traje. Aparentemente iba a tener una reunión a esa hora, no se sabe con quién, porque la esposa, que está recuperándose de las heridas en Estados Unidos, fue evacuada hacia Estados Unidos, apenas habló. El pueblo de Haití escuchó el audio, pero era un audio bastante raro, porque aparentemente estaban queriendo hacer pasar con otra voz como si fuese la primera dama, como para decirle de que la investigación tienen que llevarla por aquí o por allá. Entonces, la viuda desde Estados Unidos con un audio, una persona que está grave, ¿va a largar un audio de este tipo? Esta es la red que se armó y de la que tenemos que tener mucha atención. Y cada vez que sucede algo en Latinoamérica, tenemos que preguntarnos ¿por qué sucede? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el entramado que oculta esta red? Bueno, ahora nos vamos a despedir con un tema que se llama Los Ríos, que es de un gran compositor y trovador peruano, Omar Camino. Le dejo escuchando Los Ríos y hasta el próximo martes. Han pasado algunos años, hay memoria para el dolor, el estruendo de los disparos que alcanzaron el corazón. Esos ríos traían sangre y en el ande roja flameó la bandera, mientras que el pueblo ahí solito se desangró. Sierra, sombra, hija del sol, ¿cómo puedes tanto dolor? Se oyen los temblores, los cerrojos, golpe de puertas. Un disparo, un grito, ha caído otra india muerta. Para ver el sol, para ver los ríos, para ver el sol, para ver los ríos, para ver los ríos con agua clara de lluvia, para ver los ríos con agua clara de lluvia. Urgente saber la verdad tan cruda, urgente saber la verdad que cura, para ver los ríos con agua clara de lluvia, para ver los ríos con agua clara de lluvia, para ver, para ver, para ver, para ver al hermano florecer.
negros comandos y en el nombre de la nación desfumaron más inocentes a los muertos por el terror. ¿Quién repone la vida trunca? ¿Quién explica la sinrazón? ¿Quién devuelve al hijo perdido? Vi que un Sinchi se lo llevó. Pachamama, cuídamelos, tú bien sabes de mi dolor. 19 campesinos frente a 20 soldados, oyen los rastrillos paraditos, sufren callados. Para ver el sol, para ver los ríos, para ver el sol, para ver los ríos, para ver los ríos con agua clara de lluvia, para ver los ríos con agua clara de lluvia. Urgente saber la verdad tan cruda, urgente saber la verdad que cura, para ver los ríos con agua clara de lluvia, para ver los ríos con agua clara de lluvia, para ver